Sí, aquí en Cuenca hay un... Yo pensaba, de hecho pensaba que, que era el que había convocado la reunión. Hay un sindicalista de la CGT que hace la objeción fiscal y que además, ya te digo, normalmente es el que hace las campañas. Yo he estado algún año a punto de hacerlo, pero tengo dificultades, claro, porque tengo hijos y luego para pedir las becas es complicado. No es imposible, simplemente que lo retrasa todo, ¿no? Emilio, que tú sabrás más que esto. Porque es complicado para las becas, porque Pues porque En te as- retienen durante un tiempo, porque entiendo yo, la objeción fiscal lo que hacen es paralizarte tu expediente, en absoluto, ¿no? en absoluto. cuéntanos, Javier. Bueno, yo he hecho la objeción fiscal muchos años, después de un paréntesis de otros cuantos sin hacerla, la he vuelto a hacer en los últimos dos y sí que encuentro, bueno, resulta elemental en definitiva, pero me gustaba más hacerla antes sobre papel que la obligada declaración vía telemática que ahora nos fuerza. Simplemente esa cuestión concreta de la forma material, pero la declaración de la renta no dejas de hacerla, Eduardo. La declaración de la renta está hecha. Hacienda, si pasado un tiempo, que puede ser años, detecta, dentro de un margen de 5 años creo, detecta que hay una incorrección, pues te enviará usted vemos que en esta declaración no se corresponde los datos que nosotros tenemos, y tú responderás diciendo que te pones al día con Hacienda en la cantidad que hayas desviado a otro fin de interés social, y ya está. Tu declaración está hecha. Tu declaración está hecha. No estás no haciendo la declaración, haciendo la objeción a los gastos militares. O Ya, sea, ya, no ya. objeto. Lo que te digo es, yo aparte de un hijo, tengo un negocio, ¿no? Pero trabajo con mi licencia fiscal. Tengo una gestoría que me lleva los papeles. Que no digo que no deba hacerlo, ¿eh? O sea, pero al contrario. Y que a lo mejor es más fácil. Lo que no me he puesto es nunca hacerlo porque, porque ya me tocan bastante los cojones como para encima sumar esta complicación. Yo, sin embargo, tengo otro campo de actividad que es también pacifista y que quiero proponeros, claro, cuando sea el momento. Pero vamos, yo soy un convencido. En realidad, en cuanto mi hijo se independice, será algo que haga inmediatamente. Bueno, yo no quiero volver a hablar, pero de verdad, es que por tu hijo sé objetor fiscal desde antes y desde ahora, precisamente, ¿no? Para reducir los gastos militares, entrar en que se convierta Ya, estas Javier, campañas de... ¿te han hecho alguna vez Sí, una inspección a Hacienda? ¿Te ha hecho alguna vez inspección a sí, Hacienda? sí, sí, sí. Sí, sí, Claro. precisamente por hacer la objeción fiscal a los gastos militares me lo hicieron 2 veces. Simplemente pagué los 60-70 euros que en aquel momento había desviado y ya está, no tuvo mayor trascendencia. Bueno, la trascendencia es que te estuvieron deteniendo para empezar la devolución del IVA, que a lo mejor a ti no te devuelven, pero a mí sí, y para mí Ah, puede ser fundamental para resistir a veces el resto del vale, vale. año, Mm, ¿sabes? Bueno, pues las cuotas de la seguridad buah. social a veces me las han subido durante 3 años por chorradas, ¿sabes? No es que no quiera, como comprenderás, ¿sabes? Pero una Pero inspección fiscal del impuesto de la renta de las personas físicas, de lo que es el IRPF, porque aquí no hablamos de objeción fiscal a los gastos militares, a todos los impuestos, a toda la fiscalidad que sufrimos o disfrutamos, porque yo estoy a favor de los impuestos. Es exclusivamente, de hecho, es muy reducida nuestra objeción fiscal, porque solamente es dentro de los impuestos directos y IRPF. Y mi pregunta es que de verdad, eso a tu gestor se lo podrás hacer. Una revisión de tu declaración de IRPF paraliza cualquier otra relación con la Hacienda.
Eso la verdad que no lo sé. Y desde luego No, tendrías yo tampoco. que... Tampoco, pero es que para empezar, mi IRPF no es un tema que trate. O sea, es que yo facturo y tengo Ah, IVA y no tengo IVA. ¿Sabes? El IRPF es una cosa de otro tipo de trabajadores, no es del mío como autónomo. Pero bueno, ujú. yo me informaré, no creo que sea la Pero materia. toda la persona hace IRPF, ¿no? Toda persona humana, ciudadano español, hacemos el impuesto de la renta a las personas físicas. Tú como persona física tendrás IRPF. Pregunto, si es que te lo digo desde la Yo en mis absoluta facturas ignorancia. nunca pongo IRPF. Y es que yo por eso tengo una gestoría, ¿sabes? Porque a mí esto de los papeles, la verdad es que me da bastante dolor de cabeza y ya bastantes líos me meto como para llevar eso también. Ya me gustaría saberlo llevar, porque me cobran un dineral. Ya. Pero vamos, yo mis facturas llevan IVA y yo cobro el IVA cuando trabajo. No, el IRPF nunca figura en mis facturas. Supongo Pero es que que, de alguna manera queda reflejado en mis cuentas. Pero insisto, que yo creo que no nos conviene que nos centremos en mí, sino en sí, otros no. temas. Yo, pues si queréis Bien, pero convencerme a mí, como somos estoy tan convencido. pocos, como somos tan pocos, y tu duda era la que Emilio yo creo que decía, bueno, ¿tenéis experiencia? ¿Habéis hecho? ¿No la habéis hecho? ¿Por qué no la habéis hecho? ¿Qué dificultades habéis entrado? Si estuviéramos 15, pues no podríamos centrarnos en ti, pero como somos Emilio, que es quien nos convoca, un objetor que modestamente ha hecho la objeción fiscal de la manera más sencilla del mundo, lo reconozco, porque es una simple nómina y eso facilita hacer la declaración de la renta. Y tú, que Claro, nos y presentabas una casuística que no conocemos, entonces a mí mismo me resultaba, de hecho, muy interesante, me informaré más porque, para la próxima claro, reunión y daré más datos de vale, cómo y No, que yo estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo. Efectivamente, cualquier cosa que se haga, por mínima que sea, siempre es un paso. Todo lo que no sea estar sentado en el sofá viendo la bazofia que hay en la televisión o viendo el móvil escuchando tonterías, me parece importante. En la cuestión de objeción fiscal, yo no he hecho nunca la objeción fiscal y eso que la llevaba siguiendo pues desde hacía muchísimos años. Y más que nada probablemente por desconocimiento y otras veces por no meterme en algún jaleo. Me queda, sí, lo digo así, ya lo sé. no, sí, sí, te entiendo. Es por no tener que estar aguantando a los inútiles de Hacienda, a las tonterías de ellos, tener que darles explicaciones a estúpidos que no me van a entender, que ellos son burócratas y su única función es la de cumplir con la ley, Claro. que me parece muy bien. Y entonces, como estoy ya a punto de jubilarme de aquí en un año, no voy a tener ya ningún problema en dedicarme a cualquier cosa de esas. Entonces voy a tener tiempo para batallar con esa gente. Y ahora mismo, claro, el problema es eso, es que me quitaría suficiente tiempo para dedicarlo a otras cosas que no es que no sean tan importantes como estas. Pues cada cosa tiene su importancia, ¿no? En ese momento. Entonces, no lo he hecho por eso, pero me gusta estar informado y saber pues como lo ha hecho Javier o como lo ha hecho Emilio o las dudas que tiene Eduardo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es positivo para mí y para toda la gente que está a nuestro alrededor, efectivamente. Si me permitís tomar la palabra como aquí tenemos una muestra, Emilio, un objetor yo creo histórico, y por otra parte activista y difundidor constante desde la Elefanta y desde tantos espacios. Después otra muestra de un simple objetor que soy yo, así en plan individual, como es la objeción de conciencia, pero colectiva en que forma parte de una campaña, pero que no hago nada más que una decisión mínima entre el entorno súper cercano. Y después a dos casi objetores, pero que por una incertidumbre, temor, no sé si el punto de empezar y hacerlo, pues si me permitís, a estos dos casi objetores, que es que estáis ahí en la puerta de entrar a la objeción fiscal, por quitar mitos, hacer la objeción fiscal
como decía antes Emilio, claro que va contra la ley, es que forma parte de nuestro ejercicio a la desobediencia civil, es decir, a contravenir una ley o una norma, pero al mismo tiempo estando dispuestos, sí, estando dispuestos a aceptar las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias para Enrique? Que decía, es que las consecuencias son mínimas frente a cualquier otra acción de desobediencia civil como la que ahora se ha cumplido 2 años ya, que hay pues una serie de científicos pertenecientes a la rebelión científica que simplemente se manifestaron y ejercieron una acción que no ha tenido ninguna trascendencia física ni material para ningún edificio, por mucho que la represión del Estado se empeñe. Incluso el Estado hablaba en su momento, después ya no los ha encausado por ese motivo, pero los hablaba en términos de que habían hecho un acto terrorista, ¿no? Formaba parte de una organización terrorista. Bueno, frente a esa muestra de desobediencia civil, que es una manera, como muy bien decía Eduardo, de ir sacando una nueva mentalidad colectiva, social, ciudadana, para que las cosas cambien. Si no se muestra, no van cambiando la manera de entender la sociedad o la vida. Bueno, si no se muestran alternativas, quiero decir. Bueno, frente a esa otra forma de alternativas de desobediencia civil, que sí que te pueden llevar a consecuencias, pues bueno, incluso penales, frente a todo eso, es que desde nuestra casa, además ahora de la manera más sencilla, vía telemática, hacemos nuestra objeción fiscal, te informas a través de las páginas web que te dicen en qué apartado tienes que, te facilitan en qué punto de la declaración haces la intervención de la reducción de lo que tú objetas y ya está. Ya está, y no te tienes que enfrentar a ningún funcionario ni nada. Bueno, los policías son funcionarios del Estado y mejor no enfrentarse a ellos, sin duda. Al mejor que te puedes enfrentar es a un escrito que te llega a Hacienda, que no viene más que en forma de escrito y que tú le das la aceptación y pagas, o recurres si estás jubilado a partir de ahora, ¿no? Y te entretienes en recurrir, y los objetores de conciencia, ha habido casos en los que han ido recurriendo a todas las fases administrativas dentro de Hacienda, a contencioso administrativo en primera instancia, al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma, y la comunidad autónoma ha acabado reconociendo esa objeción, diciendo, oiga, ¿qué está pasando aquí? Se te ha movido la cámara. Aquí. Reconociendo el derecho a la objeción de conciencia y reconociendo que sí, que tiene que pagar esos impuestos, pero de ninguna manera lo que le reclamaba Hacienda de una sanción añadida o unos intereses de retardo. Eso ha habido casos de quien ha querido llegar, y para eso hay colectivos de objeción de conciencia que, para quien esté dispuesto a emprender esas vías judiciales, pues te van a acompañar, te van a acompañar. Pero eso, de verdad, la objeción de conciencia al gasto militar es tan sencillo que además te da mucha alegría, porque es que estás dedicando una parte de esos impuestos no a dejar de pagarlos, digámoslo claro. Yo creo que todos los que estamos aquí, Eduardo ya se ha ido, creo que era el que estaba más desorientado, francamente. Tendré ocasión de verlo por aquí, por Cuenca, con frecuencia, e intentaré convencerlo, pero me parece que es bastante remiso. Es que lo estás desviando a otro fin que entiendes que sí que te defiende realmente, y te da una alegría. Es que te da una alegría. Mira, es más, para que percibáis, y ya acabo, que me estoy enrollando mucho, solo este detalle. Claro, cuando tú haces la declaración de la renta, te puede salir a pagar o a devolver, porque te ha ido reteniendo Hacienda más cantidad de los impuestos que te corresponde pagar en el año 2023, digamos, ¿no? Porque las retenciones mensuales han sido de más, que muchas veces se hará devolver, es que muchísimas veces se hará devolver. Bueno, pues tú sabes qué alegría te da
que si te tienen que devolver 178 euros, haces una objeción de conciencia por 50, 60, 70 euros. Yo de verdad, lo de €1, prefiero ser más generoso con la organización a la que le desvío esa cantidad, porque €1 me sale más caro hacer la transferencia que el euro que estoy transfiriendo, ¿no?, a la organización que entiendo que quiero que reciba esa cantidad. Es que haces una declaración de la renta con una objeción fiscal de, pongamos, 50 euros, 60 o 80 y tantos euros, que en tiempos las campañas de objeción fiscal decían, no sé muy bien de dónde sacaban esa cifra, por los no sé cuántos países pobres en vías de desarrollo, y lo cifraban en 80 y tantos. Os hago una declaración de 80 y tantos, simbólica, decían, ¿no? O una declaración, que es como a mí me gustaba hacerla, con el porcentaje que las organizaciones de objeción fiscal te orientaban diciendo, hemos hecho las cuentas y el Estado ha dedicado, no solo el Ministerio de Defensa, sino a través de otros ministerios, partidas que se pueden considerar claramente relacionadas con gasto militar o con investigación en armamento, por ejemplo, o con ayudas fiscales, o con ayudas de subvenciones desde el Ministerio de Economía a empresas de armamento, a industria de armamento, ha dedicado tal porcentaje del total del presupuesto general del Estado. Entonces tú, digamos que no con el presupuesto próximo del 2024, sino sobre la cuenta del presupuesto anterior y esos otros, de todos los gastos, como digo, de todos los ministerios, pues ha dedicado el 12% del gasto público a lo que se considera militar. Pues yo me deducía de lo que me corresponde a mí pagar, que no es de lo que pago de impuestos, que no es lo que devuelvo, lo que me tienen que devolver, ni lo que pago en este acto final de mayo, de cuando hacemos la declaración de la renta, sino el total de impuesto que tú has pagado a lo largo de 2023, de esa parte, pues retirabas, desviabas esa cantidad. Claro, como yo desviaba 60, 70, 80 euros de ese orden, acababa resultando que de que me tuviera que devolver Hacienda 237 euros, me tenía que devolver 310. Y yo la primera vez que lo hice digo, pero ¿cómo? Si ya lo tiene Hacienda, ¿cómo me va a devolver de más de lo que yo le pido? Que es ilegal, que es irregular, que no se corresponde. Y lo recibía. Tú sabes la alegría que me daba, que yo había hecho el desvío, esa cantidad de 70, lo hacía simultáneo. El mismo día que presentaba la declaración de la renta, hacía la transferencia a esa otra organización y acompañaba la declaración de la renta con el papel de la transferencia y con mi escrito diciendo, he hecho la objeción de conciencia amparándome en la Constitución española y considero que los gastos militares... Bueno, el escrito es que seguro que habéis leído por ahí. Sí. Y incluso con un párrafo dedicado. Y he hecho la declaración en la casilla 27 y he hecho esta cantidad, o sea, lo decía todo, me autoinculpo desde el principio para que quede... Y no me escondo, no es una defraudar. Defraudar es de hacerlo a escondidas. Eso no lo haces a escondidas, lo haces a todas luces, porque de eso se trata, de hacerlo público. Entonces, tú sabes qué alegría me daba ya a cabo que lo que yo había desviado y a ver qué pasaba, si me lo devolvía o no Hacienda. Resulta que me lo devolvía. Porque lo mejor es no pagar. Quiero decir, si te toca pagar, pues en lugar de pagar 300 euros, pagas 240, porque has hecho ese desvío de 60 y pagas 300, pero por dos partidas, 240 a Hacienda y 60 a esa otra organización. Acabas pagando lo mismo, pero digamos de manera diferente. Pero claro, es que cuando es a devolver, estás esperando que Hacienda te devuelva lo que es tuyo y que ya has desviado. Y dices, bueno, me lo devolverá. Bueno, si no me lo devuelve, pues bien está, que estoy muy contento de enviarlo a donde lo haya enviado. Y después, cuando recibes la devolución de esos funcionarios que no quieres enfrentarte a ellos porque son cutres y apesadumbrados y grises, mira por dónde te dan una alegría.
es que te dan una alegría, porque recibes en casa, o sea, recibes un día, en casa no, recibes un día el ingreso en tu cuenta y dices, anda, Hacienda, mira todo lo que yo les había pedido de devolución. Entonces, esa alegría merece la pena vivirla, te lo aseguro. Más complicado fue la objeción fiscal. Hay que recordar que nace de alguna manera como una continuidad de las campañas de objeción de conciencia y de insumisión al servicio militar. Sí. Entonces, fíjate que había bueno, numéricamente no, posiblemente muchos más objetores de conciencia de los restos militares siempre los ha habido, pero claro, como era gente que entraba en la cárcel, públicamente era más notorio esas campañas de insumisión. Quizá lo que nos falta es hacerla más pública. Ha habido algunas veces en algunos sitios, en Madrid, en algunos lugares, yo nunca he tenido oportunidad, la verdad, pues presentaciones colectivas con declaración, convocatoria de prensa, si es que alguien tiene a bien atender esas convocatorias, ante la delegación de Hacienda de una ciudad, cuando se entregaban en sobres, pues ir un grupo a presentar colectivamente su objeción y explicar en qué consistía, o hacer actos públicos, ¿no?, de en qué consiste y por qué. Y digamos, ahora quizá el movimiento antimilitarista está en su momento un poco bajo y no hay suficiente potencia para sacar adelante ese tipo de acciones colectivas, que son las que pues visibilizarían algo esa posibilidad. Y después pasa lo que le pasa a Enrique, que es que es un incordio de papeles. Yo tengo bastante Eduardo, ya tengo bastante con 1000 trámites que tengo que llevar y hacer esto, y después cuando me vendrán otra vez, qué rollo, y ya lo dejas. Yo lo he hecho, yo alguna vez he dejado de hacer la objeción de conciencia porque me ha pillado el toro, no lo ha hecho la declaración tranquilamente, y ya a falta de 2 días para acabarse el plazo, el enredo de preparar el escrito, porque lo quiero hacer todo a la vez, la transferencia al proyecto alternativo, ya no lo he hecho, no. Pero no tiene... Yo creo que ahora incluso es más fácil que antes. Estos 2 últimos años que la he hecho vía telemática, es que sabiendo a través de las... Os he enviado un enlace, Lo he es visto, una de las... lo he visto, Sí, sí. pues ahí te lo detallan al milímetro cada paso, o sea, qué es, por qué lo puedes hacer, a qué te implica, todo en términos de concepto, de político, digamos, y después también en términos de materialmente cómo se hace. Y lo ponen tan detalladamente que es lo que decía antes Emilio, en la casilla tal, tú pon la cantidad que quieras objetar y ya está. Y ya está, puedes poner un euro. Eduardo ha hecho mención a un pequeño grupo en Cuenca, que hay pues 2 o 3 objeciones de conciencia en Cuenca, que un poco nacen de la campaña que CGT, el sindicato CGT, siempre ha mantenido campañas por la objeción de conciencia. Y bueno, difundir entre su afiliación y públicamente. Y me sorprende que recomiendan 1 euro. Digo, pues chico, 1 euro, si es que ese descuadre te lo van a detectar igual con euro que sin euro. A mí estuve por lo menos 8 o 9 años haciendo objeción sin ningún problema. Y mi domicilio fiscal, yo trabajaba en Madrid, pero mi domicilio fiscal y mi domicilio y mi empadronamiento seguía siendo Zaragoza. Y ya, yo ahí seguía por inercia y jamás tuve ningún problema. Cuando dejé de trabajar en Madrid y ya estoy en Cuenca, como os decía, y empecé a vivir en Cuenca, ahí ya, como ya era un asentamiento definitivo que había en Cuenca, me empadroné en Cuenca.
y cambié mi domicilio fiscal, pues pasados 3 años de empezar a hacer la objeción de conciencia en Cuenca, fue donde he saltado las 2 o 3 veces que me han reclamado que no había hecho correctamente la declaración. Y ahora la he vuelto a hacer. En estos 2 últimos años no he recibido nada. No. Pues muy bien. Enrique, ¿tienes más preguntas? No. Sí, sobre todo, bueno, la información que me ha pasado Eduardo ya la he firmado porque es una simple firma en Avast. Y luego la información que ha mandado Javier, la mandaré también ahí al sindicato, a los compañeros y a las compañeras, para que si hay alguno que también esté interesado, pues tenga toda esa información y sea capaz de moverlo también entre la gente que está por ahí. Yo, por mi parte, intentaré también mover lo que me ha pasado Javier, y si me encuentro con ganas, Sí. tengo intención. Ya lo sé. A mí 1000 veces me da mucha pereza y no sé, como una especie de no encontrar momento. No quiero decir que tú sea pereza, discúlpame, No. pero yo me encuentro muchas veces con perezas diversas y no encuentro momento. Y incluso hoy mismo ha sido de último momento el conectarme y me alegro de haberlo hecho. Sí, entonces por eso os digo que, bueno, agradecido enormemente por estar esta tarde con todos vosotros y aprender pues un montón de cosas que a mí siempre me han preocupado, y efectivamente, como decía Javier, yo conocía la objeción fiscal, mucho más importante en la época en la que estaban los objetores de conciencia. Estamos hablando de los años 80. Lo seguía yo bastante, tenía bastantes compañeros, alguno de ellos fue a la cárcel, algún compañero mío. Y entonces era algo más visible, como tú bien dices. Entonces teníamos la oportunidad de hacer esa especie de difusión de lo que suponía la represión, tanto en los cuarteles como fuera de ellos, ¿no? Ahora todo eso ha quedado ahí velado absolutamente. Parece que matar gente está muy bien, disminuimos la población en el planeta y eso es importante, ¿no? Dirán ellos, pero no son ellos los que disminuyen. Los militares, por desgracia, pues son causa de mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, lo dicho, todo lo que tengo lo iré mirando y lo pasaré a las compañeras y a los compañeros, que es lo importante. Y probablemente igual hasta me anime este año, y como creo que voy con tiempo, porque hasta normalmente la suelo hacer en junio, lo que pasa es que, bueno, a mí se me juntan con muchas cosas. Tengo bastantes jaleos en el trabajo y se me juntan demasiadas historias, y entonces hay épocas que son menos buenas, pero bueno, lo dicho, tomo en consideración absolutamente todo lo que me habéis mandado y lo que habéis dicho. Perdona que te corte, no sé si justo ibas a decir algo más, que aquí el valor enorme, más allá de tu objeción concreta, puede pasar más desapercibida tu objeción personal individual, que está bien, que claro, de eso se trata, ¿no? De ir sumando objeciones individuales, pero un año que no lo haces, otro año que sí, otro año que no. Bueno, no tiene mayor trascendencia, yo creo. Y en cambio yo le doy un gran valor enorme a lo que acabas de decir, ¿no? A compartirlo con los compañeros, en particular con los amigos, con las familias diversas y en particular en tu caso, que es una organización a la que puede llegar a más gente, y con el, digamos, respaldo de la organización puede ser también mayor la determinación de otros muchos compañeros que materialmente la hagan. Entonces, muchísimas gracias por tu ahí eso, ¿no? Ponerte a ella, a esa difusión.